Hola, hola, estamos de regreso en otra de las cápsulas, momentos o transmisiones de Sexprésate. Y como hemos estado revisando, que espero que puedas ir dándole seguimiento a las que ya hemos grabado con anterioridad y que incluso tú puedas también, si no lo has hecho, revisarlas, porque estamos llevando una secuencia específica ahora en el tema de educación de la sexualidad, que es un tema que me gusta mucho y me apasiona, que tiene que ver con el desarrollo de las sexualidades o cómo se va dando el desarrollo a lo largo de la vida. Iniciamos justo este semestre revisándolo y en la primerita hicimos una recapitulación de cómo se ve a lo largo de todas las etapas, con esa primera sesión como para poder identificar cómo es que se puede como cambiar tanto, digamos, a lo largo de la vida. Que tiene, mientras que en primera revisamos la primera infancia, los primeros 2 años. La sesión pasada, que ese es el jueves justo pasado y que ya lo debes de tener también y lo puedes revisar entre las cápsulas o las transmisiones que hemos tenido de Exprésate de este semestre, es la infancia, ahora sí, de los 2 a los 7 años, abarcamos bastante y hoy estamos revisando el que tendríamos que tener educación de la sexualidad. Aquí es cuando ahora sí nos importa lo que las y los adolescentes puedan saber acerca del tema y ahora sí queremos que sepan qué hacer y que sepan cómo hacer y que sepan cómo funciona su cuerpo, pero muchas veces tuvimos mucho temor de poder las etapas, es decir, en la infancia evadimos mucho sus preguntas, no sabíamos qué contestarles, les cambiábamos de tema, etcétera, etcétera, y de pronto llega la adolescencia y pum, ahora sí queremos, y lo que más hacen con los adolescentes y hacemos en tema de educación de la sexualidad es bombardearlos con temas de infecciones de transmisión sexual y con temas de cómo prevenir el embarazo no deseado y métodos anticonceptivos, ¿no? Parece que eso es lo que creemos que es la educación sexual en las y los adolescentes, y este es uno de los errores más grandes que tenemos en tema de educación de la sexualidad. Tan así que justamente, bueno, el primer error es que no hay un programa específico de educación, es decir, es como no haber nunca estado en la cocina y de pronto querer que las personas sepan cómo cocinar. Es como querer hacer que los adolescentes y las adolescentes de pronto quieran dominar ciertos temas cuando nunca se les permitió de alguna manera conocerlo de manera formal. Y además de esto, los restringimos mucho en tema de solamente conozcan ciertos temas que traen de fondo el tema de no lo hagas, ¿no? Eso es lo que queremos transmitirles realmente y eso es lo que se conoce como educación del miedo, ¿no? Aparte, tal vez les haya tocado o conozcas a quien le tocó o incluso alguna vez lo hayas impartido, cómo es mostrar imágenes horribles y feas al respecto de las infecciones de transmisión sexual, cómo es reflexionar arduo y fuertemente en el tema de cuando los embarazos son fuera de tiempo y pueden venir muchas charlas sensibilizadoras, cómo cambia la vida con los bebés. Cuando mandamos el mensaje, que me parece que no es el de los más correctos, porque mandamos el mensaje de lo difícil que es la paternidad y la maternidad, en lugar de mandar un mensaje de que es algo bello, que es algo lindo y que justo por eso se puede cuidar el proceso, no es algo horrible de lo que tú tienes que espantarte y huir, puesto que después estamos justamente luchando, digamos, teniendo mucho temor a que estas cosas pasen. No les enseñamos cómo y solamente enseñamos las malas consecuencias, por así decirlo, y los asustamos con. Eso es lo que se conoce como educación del miedo. Entonces, será importante que sepamos que incidir en esta etapa normalmente no tiene los mayores efectos que querríamos. Sabemos que actualmente, aún con miedo, con mucho temor, con mucha culpa, porque saben y piensan que están haciendo algo malo, incluso también con vergüenza y con desconocimiento, de todos modos las y los adolescentes inician su vida sexual activa con muy pocas herramientas para tomar buenas decisiones, así como tener un buen manejo de su sexualidad. Es así que en este tema, justamente lo que estamos abordando un poco es parte del desarrollo, que es lo que viven ellas y ellos desde su cuerpo,
hasta cuáles son otras formas importantes de educación que no tienen que ver con infecciones de transmisión sexual y con métodos anticonceptivos. ¿Qué quiere decir esto? Comenzando un poco después de todo este preámbulo, podemos empezar a hablar al respecto de la diferencia, que algunos lo ubicarán bastante bien, y esto puede ser palitos y bolitas para algunos, para otros será importante conocer desde acá la diferencia entre pubertad y adolescencia. Y esto primero como para señalar esta parte de un hecho biológico que a todas y a todos nos ocurre, que es un cambio importante en nuestro organismo y en nuestro cuerpo, que da paso y pie a la reproducción. Principalmente es este el objetivo que tiene esta separación, puesto que realmente nuestro desarrollo no es que nosotros sintamos tanto así como aquí estoy en la pubertad y acá estoy en la adolescencia, ¿no? No es como un paso de un salto de uno al otro, sino que realmente se va dando en conjunto ambas partes. Sin embargo, sí es importante conocer que anterior al proceso de la pubertad, que es este periodo biológico de cambios para la preparación de la reproducción. Anterior a eso no había la posibilidad de la reproducción, no así de experimentar el placer y el placer sexual incluso, ¿no? Habrá niñas y niños que incluso por curiosidad propia de lo que es, por ejemplo, el orgasmo, no así no necesariamente una relación sexual, simplemente con algunos tocamientos puedan conocerlo y ya hayan conocido el placer anterior, y ahora lo que se suma es el hecho de la reproducción. Y los cambios de la pubertad tiene que ver, digamos, como la gran transformación o la primera gran transformación que sabemos que es como signos notorios, pero no es el único, viene acompañado con muchos otros. En la mujer es la menstruación, en el hombre es la eyaculación. Como señal clara del inicio de la reproducción. Es importante saber que no son procesos que se dan y una vez que funcionan, empiezan a funcionar de manera continua y clara y específica. Esto quiere decir, una mujer puede presentar una primera menstruación y tardar en volverla a presentar varios meses y que en el inicio incluso ser un poco irregular en lo que se va regularizando el ciclo, y de igual manera, los hombres pueden ir viviendo su proceso poco a poco, ¿no? Es como que lo vivieron y de ahí ya se dio todo. Um, Ante todo esto, sí es hablar con ellas y con ellos que sepan desde antes de que les suceda, y estamos hablando que la menstruación puede aparecer desde los 9 años, que ya se considera un poco prematura, pero que puede aparecer, hasta normalmente entre los 12, 13 años, cuando aparece por ahí de los 15 se habla que es una menstruación tardía y que será importante hacer una revisión médica, pero dependiendo incluso también de nuestra herencia. Esto quiere decir de cómo en la familia, tanto de papá y de mamá, se ha dado la menstruación, en qué edad más o menos podremos esperar que la nuestra pueda ser dentro de las mismas etapas o dentro de la misma época, de la misma edad, vamos. En los adolescentes, en los hombres, ellos normalmente van experimentando cambios más paulatinos, ¿no? La señal y este signo se puede dar normalmente o se conoce con las eyaculaciones nocturnas, que a veces ni siquiera van acompañados de sueños húmedos o sueños eróticos, simplemente empieza a haber estas expulsiones de semen. Y algo que es importante incluso que ellas y ellos conozcan es que también sienten y empiezan a sentir lo que es el deseo sexual. Esto quiere decir que anterior a esto puede ser que no hayan experimentado así tal cual las ganas, ahora pueden sentirlas y tener deseos y ganas de tocarse y sentir una excitación que es diferente a cuando había toqueteos en la infancia, que eran más acompañados por un placer más de haberlo descubierto y sentirlo, pero no tanto por sentir las ganas de tener este proceso de excitación, ¿no? Y eso también es importante que lo conozcan ellas y ellos, que conozcan y que es parte de su desarrollo. La excitación es un proceso biológico que da pauta a la reproducción. Si no lo sintiéramos, no tendríamos el deseo de tener relaciones sexuales y con ello no habría la reproducción, y que no es un proceso malo, negativo, ni es un pecado sentirlo, ¿no? Es parte del crecimiento y que se da normalmente una vez que inicia todos estos cambios biológicos que nos dan pauta para empezar a sentir y a vivir todo el proceso que da pauta a la reproducción. Digamos, son las señales más grandes, pero sabemos que ocurren muchos más. Cambia el cuerpo significativamente, las áreas en las que se guarda la grasa, digamos, en hombres y en mujeres, cambia, de ahí que cambia bastante el cuerpo, que la mujer tenga busto, cadera, el hombre más bien tenga
tiende a guardarlo más en el área de la espalda y los hombros, una espalda y unos hombros más anchos. El cambio en pero se da en todo un marco y de una etapa, de un momento de la vida de los más chicos y de las más chicas que se llama adolescencia. Adolescencia viene, digamos, a mí me parece que pues no estoy tan de acuerdo, pero está nombrado con el término de adolecer, que significa dolor y que quiere decir como dolor al crecimiento. Y los adolescentes y las adolescentes lo que van viviendo además es un cambio importante en el que dentro de la infancia los padres eran las referencias más importantes para ellos, para ellas, donde había mucha más obediencia y mucho más apego a estas figuras, mientras que en los cambios más adelante en la adolescencia, pues ya no es, y eso se los repito varias veces en tema de educación a los papás, si no lo hiciste antes, en esta época ya no eres tú la figura a través de la cual se acercan para querer conocer, para que les digas, para que conozcas. Algo que sucede en la pubertad, te estoy hablando todavía de los 9 años hacia los 11, 12, y eso que todavía están en esta época en la que todavía aparecen a ratos niños o niñas, es que empiezan a presentar primero más bien pena, ya quieren tener su cuarto parte, ya quieren tener más privacidad, ya quieren tener más espacios, ya no les gusta. Anterior, cuando eran niños, no les importaba si los veías desnudos, podían hasta correr por casa, ¿no? Y en esta etapa de pronto ya no quieren que los veas, ya te gritan porque los estás mirando, porque quieres hacer alguna cuestión a ratos de poderles ayudar, tal vez en un momento del baño y cosas así, ¿no? Empiezan a presentar este momento en el que se empieza a notar la separación. Y ya en la adolescencia ya se manifiesta mucho más marcado, pueden decir más el hecho de no quieren, no quiero, ¿no? Ya mucho más cerrados, mucho más cuidados, mucho más protectores de sus cosas y de sus momentos, y ya buscan que sus padres no estén tan involucrados. Yo sé que a varios papás y mamás en este sentido les puede amenazar estos cambios, sentir que sus hijos algo les está pasando, incluso puede ser que estén haciendo cosas negativas. Sin embargo, es parte del proceso que va a dar pauta y pie para la independencia del adulto, ¿no? Esto sí es esperado, incluso es deseado como parte del crecimiento, y será importante dar estos espacios entre estiras y aflojas, de darles la posibilidad de que lo hagan y de vez en cuando poder echar un ojo y ver cómo van, ¿no? Y poder ir revisando y también ir comentando cuando creemos que ellos pueden salirse un poco, sobre todo a conductas de riesgo que puedan generar daño, ya sea a ellos mismos o a otros. Y en eso, justo en este marco, en el que está viendo todos estos cambios y que te decía, no solamente es importante hablarles de métodos anticonceptivos y de las consecuencias del embarazo, etcétera, etcétera, es justamente uno que sepan cómo funciona su cuerpo. Esto significa que conozcan el ciclo de la reproducción, que conozcan hombres y mujeres este proceso, que sepan en dónde se da, no sale en la panza, no sale en alguna zona así simplemente del abdomen, sino en el útero específicamente hablando, en la parte de los testículos junto con todos los demás órganos internos que conforman el aparato masculino, de los órganos internos masculinos, etcétera, etcétera. Y dentro de esto también el que puedan tener más herramientas para la socialización. Esa es la parte que nunca reforzamos en el tema de adolescentes, que eso es lo importante en el momento de tomar decisiones. Si todavía en la etapa adulta nos cuesta trabajo llegar a manejar el conflicto, ¿no? ¿Qué hago si yo quiero y tú no quieres? ¿Qué hago si él quiere y yo no quiero? O si ella quiere y yo no quiero. Y que cuando esto ocurre entran mucho los estereotipos y las formas de hacerse presión unas a otras y unos a otros
para mostrarse como algo wow, ¿no? Como algo cool, como algo padre, y que a ratos en este sentido necesitamos demostrarnos unos a otros cómo es que vivimos nuestra sexualidad. También tenemos deseo y también tenemos curiosidad, sin embargo, no es lo mismo a sentir que hay una cierta presión dentro del medio ambiente de la misma adolescencia como para iniciar cierto tipo de vida sexual. Eso por un lado, y también poder comprender que empiezan a haber muchas formas de expresión de la sexualidad y que es aquí donde algunos pueden descubrir también que su atracción no es la misma que se esperaría, que es la heterosexual, o que existen diferentes formas de expresión y que yo no quiero ser la típica mujer con el estereotipo de mujer y que eso no me hace menos mujer o menos, o también en tema de hombres, ¿no? No quiero ser este hombre típico que tengo que manifestar cierta fuerza, cierta demás, ¿no? Puedo ser tal vez un hombre sensible y demás. Es poderles enseñar, es justamente las diferentes expresiones y la posibilidad de descubrirse junto con las formas, porque a veces simplemente los acotamos. ¿Y qué quiero decir con esto de las formas? Es justo el que pueden conocer su cuerpo, cuáles son las formas a través de las cuales se da la reproducción, como las transmisiones de sexualidad, de infecciones, que sí lo engloba, pero no solamente es hablarles de eso, es poderlo conocer, que a veces ni como adultas y adultos lo conocemos, no sabemos realmente cómo funcionan y cómo se dan las infecciones de transmisión sexual. Algunas se dan por contacto, otras se dan a través de secreciones, otras simplemente se puede dar como por estar, digamos, en la manifestación de compartir ciertas cosas, ¿no? Y no todas son gravísimas ni son malas, así como el hecho de que una vez que inicias tus relaciones sexuales será necesario que acudas a revisiones médicas cada 6 meses como manera de prevención antes de que se pueda manifestar una enfermedad o una infección, podamos conocerlo desde antes y podamos ir revisando que todo va funcionando de manera correcta. Es decir, poder hablar de salud sexual de una manera global y también de la parte emocional, cómo trabajar y cómo tratar. Ellos están enfrentando cuestiones que nosotros como adultos enfrentamos de dificultades en sus relaciones de pareja, de su irse conociendo, el irse, digamos, dando toda esta situación de parejas que van teniendo ansiedades ante la sexualidad, pueden presentar disfunciones, como también lo presentamos en la etapa adulta, pueden presentar todo este mundo y gama que con ellos no hablamos, que simplemente decimos, tú no deberías, tú no debes vivir esto, y no damos la posibilidad que este es el inicio de la etapa adulta. Y muchas veces arrastramos desde la adolescencia muchas de estas dificultades y es hasta la adultez, cuando en teoría ya tenemos el permiso para trabajarlas, que empezamos a revisar que algo nos pasa, pero que inició desde la adolescencia. Es así que realmente tendríamos que abarcar mucho más, no solamente estos dos temas, con la posibilidad no solo de mostrar miedo y decir que no está bien, sino con la posibilidad de realmente conocerlo, de preguntarnos, de saber qué está pasando. Realmente nuestra sexualidad y la de los otros. Es decir, es englobar desde lo biológico, lo psicológico, extenso, mucho más integral y que nosotros también lo vamos transmitiendo conforme comentamos las ideas de lo que deberían hacer las personas y estamos hablando de lo social, desde que les hablamos al respecto de ellos, cómo tienen que ser y qué es lo que tienen que hacer. Y también lo hablamos cuando no hablamos, por ejemplo, nada de lo biológico, simplemente les mencionamos las negativas consecuencias, ¿no? Entonces, será mejor y a ratos en esto nos toca también irnos informando, siendo los primeros los papás, mamás o cuidadores o los que nos dedicamos a la educación, para poder transmitir información más correcta al respecto y poderles ayudar y apoyar en su formación. Una de las últimas cosas que te quiero compartir es que más allá, y eso lo he comentado varias veces, más allá de darles información, puesto que esta ya existe fácilmente y de acceso muy libre, lo que necesitamos formar con ellos es el pensamiento crítico y la posibilidad de asentarlo y preguntarse dentro de su experiencia y de su existencia cómo lo viven. Esa es la verdadera parte fuerte de la formación, más que solo la información. La información ayuda y será importante que también la tengas, porque a ratos ellos pueden tener más información que tú. Sin embargo,
esta otra no es el área fuerte que te corresponde, sí el área de la formación, que tiene que ver con las actitudes, el manejo de las emociones, y todo eso lo vamos enseñando, aunque no tengamos nosotros nunca un estudio, una revisión propia. Por eso es importante comenzar muchas veces con nosotros a formarlo, a conocerlo, a acompañarlo, a buscar quién nos apoya a nosotros para entonces también enseñarle a las más y a los más pequeños. Pues es un gusto para mí estar contigo el día de hoy y vamos a continuar la siguiente sesión. Vamos a hablar ya de la etapa adulta y cómo es la sexualidad en la adultez. Y en la última estaremos hablando de la vejez. Entonces, pues ya sabes que siguen en las siguientes transmisiones y nos estamos viendo el próximo jueves. Es un gusto para mí y nos vemos hasta la próxima.